Los finales de partida son tan ricos en ideas que, aunque uno dedicase 1 hora diaria durante toda su vida, todavía le quedarían cosas por aprender. Por eso, en esta obra, y especialmente en su parte audiovisual, nos tenemos que limitar a darles unas pautas, es decir, unos principios generales, los trucos, los métodos más frecuentes para poder manejar bien este tipo de posiciones. Por ejemplo, en los finales de damas y peones, a veces uno siente un poco de miedo, sobre todo al principio, porque es habitual que el bando defensor pueda dar muchos jaques y amenace con el jaque perpetuo. Así ocurre en esta posición. Las blancas tienen un peón de ventaja y además podrían conseguir otro capturando el de C6. Pero eso sería un grave error, porque llevaría inmediatamente al empate. Después de dama C6, seguiría simplemente dama F4 jaque, rey G1, dama C1 jaque. Si ahora el rey vuelve a H2, dama F4 jaque y estamos igual que antes, por lo tanto hay que intentar salir aquí. Pero ahora la dama negra ocupa la columna D, dama D2 jaque, rey F1, dama D1 jaque, rey F2, y esto es un agujero del que es imposible salir. Ahora bien, esa conclusión sería engañosa, porque esta posición pertenece a una partida Maroczy-Bogolyubov del torneo de Dresden de 1936. Les tocaba jugar a las blancas y Maroczy encontró una manera de ganar que no era comerse el peón, sino una bastante más sutil. Lo que hizo fue aplicar ese truco que hemos visto en otro tipo de posiciones, de finales, que consiste en sacrificar un peón para conseguir actividad, en este caso un peón pasado. Es decir, Maroczy lo que hizo fue B5, y lógicamente hay que tomar ese peón. C por D5, y ahora, por supuesto, C6. Bogolyubov jugó dama C2 para controlar ese peón y evitar que corone rápidamente. Aquí las blancas podían haber jugado perfectamente C7, hubiera sido una jugada perfectamente natural. Lo que pasa es que, bueno, Maroczy optó por ganar algunos tiempos o tender pequeñas trampas al negro a ver si caía. De momento, dama H5 ataca el peón de F7 con jaque. Por lo tanto, lo que hacen las negras es quitar el rey de esa casilla para que, si dama por F7 sin jaque, las negras puedan jugar dama C6 y en ese caso se quedan con un peón pasado, el peón de B5. Entonces, Maroczy, al ver que las negras no habían caído en la trampa, jugó dama D6, Bogolyubov hizo dama C4 con el fin de ir apoyando también el avance de su peón si las blancas se mantuvieran pasivas, y por lo tanto es el momento de jugar C7. Y ahora la cosa ya se pone muy seria, porque las blancas amenazan nada menos que dama F8 jaque, seguido de C8 igual a dama, y entonces la partida habría terminado. Por lo tanto, hay que volver a tener mucho cuidado con las negras, y Bogolyubov volvió con su rey a H7. Y ahora se plantea el dilema de esta partida. ¿Qué hacer? Porque, de momento, esta dama en D6 está perfectamente colocada, en el sentido de que, por un lado, apoya a su peón pasado, y por otro lado, protege a su rey de esos jaques que hemos visto tremendos antes que conducían al empate. Pero bueno, algo habrá que hacer para poder progresar. Y lo que encontró Maroczy fue una forma de pasear con su rey, de manera que al final de un largo paseo no hubiera más jaques y entonces el peón pudiera coronar. Lo que hizo fue dama D7, que protege la coronación del peón, parece una jugada tremenda, pero tiene el inconveniente de que ha dejado débil esta diagonal donde la dama, como hemos visto, podía dar jaques. Pero, ¿qué es lo que ha pensado Maroczy? Que como ahora la dama está evitando, la dama blanca me refiero, está evitando esos jaques por la columna D que antes veíamos con la dama negra, y que además, por otro lado, este peón puede ser hasta beneficioso para las blancas, porque puede dar un refugio al rey blanco por estas casillas, justo detrás del peón, de manera que la dama negra no podría darle jaques en esta columna, el peón le estorbaría. Entonces procede a jugar dama D7 y ahora no le importa recibir muchos jaques porque ha visto un plan claro de salvación para el rey, es decir, de victoria. Dama F4 jaque, rey G1, dama C1 jaque, rey F2. Fíjense en la diferencia, antes la dama podía dar jaques en esta columna, ahora no puede, tiene que hacer otra cosa. Pero bueno, de todas maneras parece que tiene muchos jaques. Dama C5 jaque, rey C2, dama C2 jaque, rey E3, dama C5 jaque, parece que es una sinfonía que nunca va a terminar, rey E4, dama C4 jaque, rey E5, y aquí empezamos ya a ver
que las cosas se ponen feas para las negras. Ahora ya no sirve cualquier jaque, porque, por ejemplo, dama C5 jaque podría seguir rey F6, y entonces las blancas amenazan con penetrar incluso en el flanco de rey o comerse ese peón y debilitar también la posición del rey negro. De alguna manera lo que hacen las blancas es amagar por la derecha y dar por la izquierda, porque para evitar que el rey blanco vaya a esa casilla, las negras tienen que dar este jaque, y entonces las blancas ya han conseguido progresar porque consiguen pasar a la columna D. Rey D5, dama C4 jaque, rey D6, y ahora van a pasar a la columna C, porque las negras no pueden evitarlo, las blancas siempre amenazan coronar. Entonces, dama B4 jaque, rey C6, dama C4 jaque, rey B7, y se acabó. Las negras no tienen ya ningún jaque y se amenaza C8, que es imparable. Como ven, el largo paseo ha sido realmente muy largo, pero ha merecido la pena, ha sido fructífero. Conviene insistir en que, aun en las posiciones con muy pocas piezas, puede haber sorpresas tácticas. Siempre hay que buscarlas. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. Este es un final de damas que en apariencia es extraordinariamente simple. Las blancas tienen un peón a punto de coronar, pero parece que no pueden coronarlo. Está clavado por la dama a muy larga distancia, si bien es verdad que ahora el rey negro está en jaque y tiene dos variantes, dos posibilidades, rey A6 o rey C7. Veamos, por ejemplo, rey C7. No parece que hayamos progresado mucho, podemos dar muchos jaques, pero el problema está en que ese peón está clavado. Y si intentamos desclavarlo, por ejemplo, con rey A7, la dama negra daría jaques, por ejemplo aquí en G1, y el rey difícilmente podría progresar. Si vuelve al rincón, la dama vuelve a clavar el peón. Y si sale del rincón, la dama negra podría dar muchos jaques. No parece que por ahí haya una solución. Sin embargo, aquí hay un truco precioso escondido, porque a rey C7 la jugada ganadora es nada menos que dama H2 jaque, que parece un suicidio porque pierde la dama. Pero fíjense en que cuando el peón blanco corona, por supuesto se convierte en dama, no solamente da jaque, sino que por rayos X hay una acción sobre la dama negra que queda perdida al estar en la misma diagonal que el rey negro. Ese sería uno de los trucos, pero no el único, porque en la posición inicial hemos dicho que el rey negro estaba en jaque, la dama estaba clavando el peón y que tenía dos variantes. Una era rey C7, que ya la hemos visto, y la otra variante lógica es rey A6. ¿Qué pasa entonces? Pues un truco muy similar, consistente en coronar de manera que al hacerlo se gane la dama contraria. Dama A2 jaque, rey B5 o rey B6 es lo mismo, en realidad es indiferente. Dama B1 jaque. Otra vez el mismo truco, pero por el otro lado. Única jugada. Dama por dama. El peón corona dama con jaque. El rey tiene que mover. Y una vez más, por el efecto de rayos X, la dama negra queda perdida. Por lo tanto, déjenme insistir, busquen siempre el petróleo, incluso en las posiciones que parezcan desérticas. El final de dama puede ser muy largo, porque el bando débil siempre tiene muchos jaques, y en el momento en que empiezas a empujar a tus peones desde el rey está abierto y podría alargarse mucho. La posición de la dama y el peón frente a la dama es una posición muy complicada, porque no se trata de simple geometría, como en los finales de alfil o de peón, pero también tiene muchas reglas que se pueden cambiar de vez en cuando. Pero quiero indicar algunas cosas importantes que lo son siempre en el final de dama. Una es el peón pasado. Es una gran ventaja, mucho mayor que cualquier jugada, porque si tienes un peón pasado, debemos recordar que este peón puede ser cambiado por una dama. En cualquier otro final, en el de la torre, por ejemplo, el peón necesita un rey en el que apoyarse. Aquí no hace falta un rey, por eso el pase del peón es un factor decisivo incluso si tenemos menos material. Aún así, el peón pasado es lo más importante.
Y ahora la posición del rey. Si no puedes colocar el rey en una buena posición, entonces todo queda decidido. Voy a poner algunos ejemplos con las combinaciones ideales. Si tenemos un peón pasado en la columna B, y si el rey se encuentra en H7, entonces lo que necesitamos, olvidémonos de las piezas blancas por un momento, necesitamos la dama en algún sitio cerca de C2. Y aquí la dama está protegiendo al peón que va hacia allí y también protege al rey de los jaques. Bueno, no ocurre muy a menudo. Yo realicé esta jugada con éxito cuando era un jugador muy joven, con las piezas blancas, y solo con mi dama en la diagonal, protegiendo al rey y también a los peones. Hay dos factores importantes que uno debe siempre anticipar. Uno es la posición del rey y el otro es el número de peones pasados. Estos dos factores superan la ventaja de material, porque imaginemos que las blancas tienen aquí muchos peones. Así, una cosa así. ¿Qué podrían hacer? Una posición así. Y otro factor importante para los finales de dama es la centralización. Todos sabemos que la centralización es muy importante, pero en cualquier otro final no es tan crucial, porque la pieza podemos necesitarla en cualquier otro sitio. La dama se mueve rápidamente y a cualquier lugar. Por eso, en los finales tradicionales, como por ejemplo la dama y peón B contra dama, al final, incluso si empujas demasiado lejos el peón, aún así, la clásica posición ganadora será así, con la dama en el centro y el rey viene desde allí. Y la idea es que proteges el rey con la dama, intentando dar jaque al rey del oponente. Pero lo mejor es la centralización de la dama. Repetiremos: el número de peones pasados, la buena posición del rey y la posición centralizada de la dama. Dándose estos factores, la jugada se realizará con éxito. Alexander Aliógin, nacido en Rusia y nacionalizado francés, fue campeón desde 1927 hasta su muerte en 1935. Su vida es novelesca y su juego, de gran riqueza de ideas, es un modelo eterno. Aliógin hizo una enorme contribución al ajedrez. Seguramente es el primer profesional del ajedrez. Jugaba al ajedrez con una gran seriedad y era una persona muy dinámica. Toda su vida la pasó entre el comunismo de Rusia y el fascismo de Alemania. Era una persona muy polémica y su ajedrez también, pero tan dinámico y tan agresivo como la contienda militar de aquellos años. Aliógin es probablemente uno de los jugadores que más admiro. Como jugador de ajedrez, claro. Porque como ser humano no me gusta mucho, porque hay unas historias oscuras sobre él. Pero lo que aportó al ajedrez es muy enriquecedor. Cosas como la técnica de los finales. Profundizaba mucho. Era increíble. Pues Alekhine es el monumento de la combinación. Entre los clásicos es el juego táctico, el juego de ataque por excelencia. Y uno de los libros que he leído de pequeñito y que por supuesto no entendía en su amplitud era el libro de sus mejores partidas del 24 en adelante. Están ahí su match con Bogolyubov, con Capablanca y la primera vez que pude ver sus combinaciones y descubrir una, pues fue un gran placer para mí.